Bueno, han pasado 5 meses ya del 10º Congreso del UPEC y por supuesto el tiempo desde que Ricardo Ronquillo comenzara como presidente nacional de esta organización en Cuba. Hoy está aquí en Radio San Distrito, para nosotros un honor, primera vez que nos visita por lo menos en calidad de presidente, y queríamos que nos dijera justamente en este lapso cómo evalúa el papel de la prensa ante los retos tan urgentes que se le han presentado al país. Bueno, yo creo que ha sido un año interesante para la comunicación en Cuba. Yo decía recientemente en el pleno de la UPEC que si fuéramos de la Asociación Yoruba de Cuba y nos preguntaran cuál sería la letra del año en el país en este 2018, la letra del año sería la comunicación. ¿Por qué? Hay muchas razones. En primer lugar, tenemos por primera vez, después del triunfo de la revolución, la aprobación de una política de comunicación del Estado y el gobierno. En segundo lugar, nosotros apreciamos que desde la dirección política del país un cambio en la concepción de lo que constituye la comunicación para el país. En la entrevista de Díaz-Canel con Telesur es muy reveladora en el sentido de que comienza por decir que la comunicación es importantísima como un recurso estratégico del país, un recurso de dirección política, de conexión con la gente. Una de las ideas más importantes, más revolucionarias que planteó Díaz-Canel en esa entrevista con Telesur es que la prensa debía formar parte de los mecanismos de control popular. ¿Y usted cree que la prensa cubana específicamente esté preparada para asumir junto con la ciudadanía ese control popular? Mira, una sociedad tiene distintos tipos de control. Mecanismos de control político, mecanismos de control institucional, mecanismos de control jurisdiccional y mecanismos de control popular. Como consecuencia de las condiciones en que se levantó la revolución cubana, de permanente agresión, muy cercana a Estados Unidos, acosada, bloqueo económico, etc., eso condicionó que por lo general lo que prevaleciera en las condiciones de nuestro país fuera que la prensa formara parte de los mecanismos de control político. Ahora bien, en los últimos tiempos se ha ido abriendo paso realmente la concepción de que la prensa tiene que formar parte de los mecanismos de control popular. Y el hecho de que Díaz-Canel, que forma parte de la nueva generación de dirigentes revolucionarios del país, esté consciente y haya sido un defensor y sea uno de los principales impulsores de los cambios en la concepción sobre qué debe ser la comunicación y la prensa en Cuba, yo creo que nos está dando una señal importante de cómo, vamos a decir, están cambiando las maneras en que veíamos estos problemas en el país hace unos años. De otra parte, la política abre enormes posibilidades de transformación en el sistema de medios públicos del país. Nosotros, por ejemplo, a lo largo de muchos años en Cuba tuvimos prejuicios, por ejemplo, con la publicidad y el patrocinio, el uso de la publicidad y el patrocinio, por razones que ahora no habría que criticar. Fueron concepciones que prevalecieron durante una época, o la revolución defendió otros conceptos en un momento determinado, por razones que se justificaron en su momento histórico. Pero realmente ha ido cambiando el contexto económico del país. Ya no tenemos solamente la economía estatal, tenemos una pluralidad de formas económicas y por lo tanto la publicidad se convierte casi en una necesidad del nuevo contexto económico del país. Y las regulaciones que existen hoy le impiden al sistema de prensa, por ejemplo, usar la publicidad para sostener económicamente a los medios. La política de comunicación va a permitir que los medios públicos del país tengan maneras nuevas de sustentarse, no solo a través de la publicidad, porque lo que se está hablando es de el cambio en los modelos de gestión económica de la prensa. La política de comunicación hoy nos da 3 posibilidades. Una posibilidad sería el presupuesto del Estado. Tenemos una prensa pública en nuestro país y es una responsabilidad del Estado sustentar económicamente al sistema de medios públicos del país.
Y también existe la posibilidad de las formas presupuestadas con tratamiento especial y hasta la posibilidad de constituir en Cuba empresas de comunicación. Es verdad que eso ha generado debate, a veces discrepancias de ideas, normales, de puntos de vista normales, porque el país realmente está avanzando hacia caminos inéditos que siempre van a generar puntos de vista divergentes. Pero lo cierto es que la política de comunicación nos está abriendo posibilidades inéditas que en otros momentos no tenían los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy hay un debate sobre cuáles serían los medios oficiales y cuáles serían los medios no oficiales, que eso también en otros momentos, por ejemplo, no se hablaba de esos temas en el país, o hay distintos temas que se están abordando de una manera distinta con la política de comunicación, o sea, hay posibilidades nuevas. Nosotros no podemos confiarnos, fíjate, yo creo que la idea esencial, la tarea esencial que nos dio el 10º Congreso es la fundación de un nuevo de prensa pública para el socialismo cubano. A partir de que realmente a veces nosotros nos confiábamos demasiado de que porque teníamos un sistema de prensa pública muy bien estructurado a lo largo de todo el país, nosotros teníamos garantizada la hegemonía de las influencias. Para nada. Ha ido cambiando el escenario infocomunicacional del país y por lo tanto las personas reciben información y reciben, vamos a decir, criterios de múltiples influencias a partir de múltiples canales comunicativos que no son necesariamente siempre los medios públicos. Estamos aquí, por ejemplo, en una emisora de radio, sí. Sí. Yo ponía el ejemplo los otros días en un debate que hacíamos en el Instituto de Periodismo José Martí, de que siempre en los consejos nacionales de la UNIA, en las reuniones del HS, estamos hablando de que tenemos que defender el tema de las jerarquías culturales y de qué manera el sistema de medios públicos del país se integra en la defensa de esa jerarquía. Pero lo cierto es que hoy en nuestro país, muchas veces, sin que ningún medio público le haya dado ningún tipo de visualidad o un espacio o le haya dedicado una imagen a veces a determinados artistas emergentes, esos artistas se conocen a veces más rápidamente que determinados vamos a decir productos culturales o artísticos que nosotros desde los medios públicos tratamos de defender. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso nos está diciendo que el sistema de medios públicos de nuestro país, su influencia va a depender de la capacidad de ese sistema para adaptarse a los desafíos del nuevo escenario infocomunicacional. O sea, tenemos que cambiar los códigos. ¿Cómo ve la radio en esos cambios de código? Yo creo que la radio, ya que estamos en una emisora, yo creo que la radio es una de las que más ventajas tiene, porque la radio en Cuba tiene mucha autoridad ante sus públicos, sobre todo las radios territoriales y locales, son muy seguidos por sus públicos, tienen altos niveles de audiencia. No ocurre así con todo el sistema de comunicación pública del país. Uno de los problemas, o sea, nosotros hemos estado planteando en los últimos años que el sistema de comunicación pública de nuestro país ha estado viviendo en los últimos años una crisis estructural que tiene distintas dimensiones. Una dimensión en la economía de los medios y de los periodistas, una dimensión en la relación entre el sistema de medios y el sistema político, una dimensión jurisdiccional, la ausencia de regulaciones legales que establezcan claramente cuáles son los deberes y derechos del sistema de los periodistas y los medios en el contexto social de nuestro país. Una dimensión en el discurso periodístico y una dimensión en el modelo de prensa, un modelo de prensa que, como sabemos y hemos hablado en los congresos, es un modelo de una alta dependencia institucional y que muchos de los estudiosos de la comunicación en nuestro país, incluyendo al Premio Nacional de Periodismo José Martí, Julio García Luis, han estado defendiendo la idea de que nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo más autónomo, más autorregulado, una mayor capacidad de los medios para tener mayor autonomía editorial y mayor autonomía económica. Y la otra dimensión que a mí me parece básica y esencial es y que tiene que ver con
fracturas que ha habido en el sistema de medios públicos de nuestro país en los últimos años es el tema de la credibilidad del sistema de medios públicos de nuestro país. Tenemos que ser honestos y reconocer que ha habido, se ha resentido la credibilidad del sistema de medios públicos del país. Después del debate que se convocó en el país tras la toma de posesión de Raúl al frente del país, de aquel discurso que hizo en Camagüey un 26 de julio, que se hizo un debate nacional después de aquel discurso, aparece por primera vez un cuestionamiento público creciente sobre la credibilidad del sistema de medios públicos en nuestro país. Y eso, de cierta manera, ha ido creciendo en los últimos años. Eso es una gran preocupación que nosotros debemos tener. Porque en un contexto en el que nuestros ciudadanos reciben múltiples influencias por diversos canales, incluyendo los canales que ofrecen las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales, etcétera. La influencia que tenga nuestro sistema de medios públicos va a depender esencialmente de la autoridad, el prestigio y la ascendencia que ese sistema de medios públicos tenga ante sus destinatarios. O sea, va a depender de eso, esencialmente del prestigio y la autoridad que se gane ese sistema de medios públicos. Nosotros, por ejemplo, hemos estado defendiendo mucho en los últimos años. Hay una migración de las audiencias, por ejemplo, a Internet y a las redes sociales. Hay datos por ahí que dicen que cada cubano que entra a Internet inmediatamente se une a una red social. Eso no es así en el mundo. En el mundo se habla de que hay una diferencia entre las personas que tienen Internet y las personas que tienen que participan en las redes sociales. A veces del 10, del 15%. En el caso de Cuba, curiosamente, la gente está accediendo a Internet primeramente por las redes sociales. Ahí tenemos canales que están movilizando a la gente, formando valores en la gente, al margen a veces del sistema de medios públicos del país. Entonces, ¿de qué manera este sistema de medios públicos es capaz de salir a conquistar a esas audiencias en esos nuevos escenarios? O sea, nosotros tenemos que, por un lado, fortalecer las plataformas tradicionales y, por el otro, ir avanzando aceleradamente, porque esto es algo en lo que no nos podemos demorar, aceleradamente a conquistar a los públicos en estos nuevos escenarios. Yo he contado por ahí, por ejemplo, que mi hija es estudiante de segundo año de periódico. Y yo hago un esfuerzo por llevarle todos los días el periódico Gramma, el periódico Juventud Rebelde, lo pongo sobre la mesa de mi casa y la enamoro, le digo, se está hablando de tal tema, me pongo a hablarle de un reportaje que es interesante para ver si la embullo, la enamoro y se pone a leer el periódico. No he logrado nunca que abra las páginas del periódico. Sin embargo, me la encuentro frecuentemente conversando con compañeros de trabajo de Instagram, de Facebook, de Twitter. Entonces, nosotros tenemos una buena cantidad ya de las audiencias que se han trasladado a las redes sociales y a otros espacios, porque por ahí están los paquetes, los paquetazos, exacto, otras cosas. Y entonces, si nuestro sistema de medios públicos no es capaz de entender lo que eso significa para la construcción simbólica de nuestra sociedad, realmente sería un gravísimo peligro para el proyecto político de la revolución que nosotros no logremos adaptar al sistema de medios públicos a este nuevo escenario contemporáneo. Ese es un desafío enorme que tenemos después del Congreso. Por eso estamos hablando de que la principal meta en estos 5 años después del 10º Congreso es la construcción de un nuevo modelo de prensa para el socialismo cubano. Ese es el gran desafío que tienen ustedes desde los medios específicamente y que tenemos nosotros desde la organización. En la reunión con los presidentes de la UP que hicimos recientemente, decíamos que tenemos en el trabajo de la organización 3 dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la responsabilidad que le corresponde a la UPEC en la sensibilización de toda la sociedad sobre las transformaciones que implica la política de comunicación del Estado y el gobierno para el cambio de las concepciones que nosotros hemos tenido sobre la comunicación y la prensa hasta hoy en nuestro país. El otro ámbito sería la responsabilidad que tiene la UPEC en que
cada medio de prensa logre transformar su modelo de gestión editorial y su modelo de gestión económica. Y el otro ámbito sería ya más interno de la organización. ¿En qué medida esta organización representa de verdad los intereses profesionales de los periodistas cubanos? Y los periodistas sienten que es una organización con la que pueden contar para representarlos en todas sus necesidades, en todas sus ambiciones de cambio, de transformaciones y sus necesidades sociales y de otro tipo. Bueno, fue un placer conversar con Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC en Cuba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.